No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Ahora tengo 22 años, pero esto que te voy a contar me pasó cuando tenía unos 17 y todavía lo tengo grabado en la cabeza como si hubiera sido ayer. De hecho, lo recuerdo con más claridad que muchos momentos importantes de mi vida. Nunca se lo conté a nadie, por miedo a que me miraran raro, pero cada tanto, cuando estoy sola o subiendo escaleras, vuelve esa sensación y me pregunto qué fue realmente lo que viví ese día. Era un fin de semana cualquiera. Fui con mi mamá a visitar a mi tía, como solíamos hacer cada tanto. Ella vive en uno de esos edificios viejos del gobierno que tienen 5 o 6 pisos, todos iguales, con escaleras de concreto, sin ascensor, sin decoraciones, todo gris y cuadrado. Su departamento está en el 3er piso. Ese día, después de un rato de estar ahí, me aburrí un poco de escuchar a las adultas hablar de cosas de grandes, así que bajé a la planta baja porque uno de los vecinos tenía perritos recién nacidos y yo estaba obsesionada con verlos. Estuve unos 10 o 15 minutos mirándolos, acariciándolos, jugando con ellos y luego decidí volver al departamento. Y ahí empezó todo. Subí las escaleras como siempre, 1, 2, 3 pisos, pero no llegaba al piso de mi tía. Me pareció raro. Así que empecé a prestar atención. No había puertas, ni rejas de departamentos, ni números de piso, ni esas marcas en las paredes que uno reconoce cuando sube siempre por el mismo lugar. Solo paredes lisas, de cemento sin pintar, escaleras, más escaleras, y esa sensación horrible de estar dando vueltas en círculo, como en un sueño. Me empecé a poner nerviosa. Sentía que ya había subido muchísimo más que 3 pisos, pero todo seguía igual. Gris, vacío, sin señales. Y entonces, cuando ya estaba pensando en darme vuelta y bajar, llegué al tope de la escalera y todo cambió. Lo que vi no tiene explicación. Ya no estaba en el edificio viejo de mi tía. Frente a mí se extendía un pasillo larguísimo, iluminado con luces blancas como las de hospital, pero más cálidas. A los costados había lockers metálicos pintados de colores, como en las películas gringas de secundaria. El suelo era de linóleo brillante y limpio, las paredes estaban bien pintadas, sin humedad ni grietas, y todo olía, no sé explicarlo, como a desinfectante suave, como a escuela nueva. Lo más inexplicable es que había chicos caminando por ahí, adolescente como yo, pero no parecían mexicanos. Eran de distintas razas, algunos blancos, otros morenos, una chica negra muy linda que se me quedó mirando y me saludó con la mano. Me sonrió como si me conociera, como si yo tuviera que estar ahí. Yo no me moví, me quedé congelada, parada en el último escalón, como si no pudiera avanzar. No entendía nada, miraba a los chicos como si estuviera viendo una película a través de una ventana. Nadie más me miró, solo esa chica. Me acuerdo de su cara perfecto. Su peinado, su mochila colgando de un solo hombro, su expresión relajada, como si eso fuera lo más normal del mundo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, tal vez fueron solo unos segundos, pero se sintió eterno. Finalmente, sin decir una palabra, me di la vuelta y empecé a bajar las escaleras. Y fue como si el edificio volviera a su forma original. A medida que bajaba, reaparecieron las paredes grises, las rejas viejas de los departamentos, el mismo olor a humedad y polvo. Pasé un nivel más y ahí estaba de nuevo el 3er piso, el real, todo exactamente igual que antes. Me quedé parada frente a la puerta del departamento de mi tía unos segundos. Respiré hondo, quería entender qué carajo había pasado. Así que, en un impulso, subí de nuevo. Pero esta vez solo estaba el 4.º piso normal, con su puerta despintada y su reja oxidada. Nada de pasillos limpios, ni lockers, ni estudiantes, nada. Todo tan viejo y feo como siempre. Más tarde, mientras tomábamos café en la cocina, le pregunté casualmente a mi tía si por ahí había alguna escuela o si habían remodelado algo en el edificio. Me miró con cara rara y me dijo que no, que el edificio era igual desde hacía décadas. Me dijo algo como: ¿qué escuela va a haber aquí, mija? Lo único nuevo que han hecho es tapar goteras. Le conté un poco lo que vi, sin entrar en muchos detalles. Pensó que estaba exagerando o que me había quedado dormida por ahí, que seguro soñé o imaginé cosas. Pero yo sé que no fue un sueño, lo que vi era demasiado claro. La luz, los lockers, la textura del piso, la cara de la chica, su voz cuando me saludó. Era todo real, no como en un sueño donde las cosas cambian o se sienten borrosas. Esto era como si me hubiera metido en otro lugar por unos minutos. Nunca más me volvió a pasar algo parecido.
pero cada vez que recuerdo ese pasillo, me pregunto qué fue. ¿Me metí sin querer en otra dimensión? ¿Fue una especie de cruce entre realidades? ¿Un glitch? ¿O será que hay lugares donde las reglas normales no aplican por unos segundos? Esto me pasó hace unos años, cuando tenía unos 28. No soy una persona especialmente nerviosa ni muy imaginativa. De hecho, soy bastante escéptico con todo lo paranormal. Pero hay una experiencia que viví durante un campamento con mi suegro que hasta el día de hoy no tiene explicación y me dejó con una sensación difícil de describir. Mi suegro es de esos tipos bien de campo, exmilitar, tranquilo, curtido. Le gusta pescar, cazar y sobre todo acampar. Esa vez me invitó a pasar un fin de semana en una zona boscosa bastante aislada. Era la primera vez que hacíamos un viaje solo él y yo, así que yo quería quedar bien. Ya sabes, demostrar que también me las podía arreglar sin celular, sin cama, sin comodidades. Lo típico para ganarte el respeto del padre de tu esposa. El segundo día, antes de que saliera el sol, tipo 5 de la mañana, decidimos levantarnos para ir a un pequeño claro que había a unos 10 minutos del campamento. La idea era sentarnos a esperar animales, con suerte ver pasar algún ciervo o algo así. Hacía un frío húmedo y pegajoso, el tipo de frío que te cala los huesos si no estás bien abrigado. Caminamos en silencio, cada uno con su mochila. Mi suegro traía una linterna, yo no. Cuando llegamos, él se acomodó más o menos a unos 60 o 70 metros al sur de donde yo me quedé, en el borde del claro, justo frente a una línea de árboles bastante cerrada. Era de noche y no se veía absolutamente nada, ni siquiera la mano frente a la cara. Yo estaba sentado mirando hacia el bosque. No hablábamos, no hacíamos ruido, solo esperábamos. Pasaron unos 20 minutos, y ahí fue cuando ocurrió. Escuché algo caminando frente a mí, a no más de 10 metros de distancia. Era un crujido fuerte de hojas secas y ramas. Y no era un animal chiquito, no. Sonaba como algo grande, pesado. Lo primero que pensé fue que mi suegro se había movido, quizás acercándose para decirme algo o cambiar de posición. Me sobresalté. No poder ver lo que se mueve cerca tuyo en la oscuridad total es una sensación horrible. Así que grité su nombre y le pedí que encendiera la linterna. Y en ese momento, justo desde donde venía el ruido, escuché su voz decir: «Nah, está bien», con su tono tranquilo de siempre, ni un poco alterado, casi como si estuviera sonriendo, como si no hubiera pasado nada. Me quedé quieto, un poco confundido, pero pensé, bueno, debe haber sido él, capaz estaba más cerca de lo que creía y no quería asustarme con la linterna. 10 minutos después, otra vez el mismo ruido, pisadas, ramas rompiéndose. Esa sensación de que algo se movía cerca, entre los árboles, pero sin verlo. Esta vez me incomodó más, volví a llamarlo, más fuerte. «Hey, ¿eres tú?» Nada. Silencio. Ahí fue cuando se me puso la piel de gallina. Algo no me cuadraba. Me levanté, agarré mi mochila y fui caminando hacia donde él se había sentado al principio. Cuando llegué, él estaba exactamente donde lo había dejado, sentado, tranquilo, con su linterna apagada. Me miró como si nada. «¿Qué pasó?», me preguntó. «¿No te moviste? ¿No viniste hasta donde yo estaba?». Me miró confundido. «No, estuve acá todo el tiempo. ¿Por qué?». «Es que escuché pasos cerca de mí, algo grande, y te hablé, y escuché tu voz diciéndome que estaba todo bien». Me miró serio por unos segundos, luego bajó la mirada al suelo. No me levanté ni una vez, y no hablé tampoco. Me reí nervioso, como esperando que me dijera que me estaba jugando una broma, pero su cara no cambió, no estaba bromeando, y ahí caí en cuenta de que la voz que escuché no pudo haber sido la suya, o al menos no de él desde donde estaba. Nunca supimos qué fue. Terminamos el resto del campamento sin más incidentes, pero yo ya no pude relajarme igual. Por dentro estaba inquieto. Pensaba en esa voz, sonaba exactamente como mi suegro, la misma entonación, la misma calma, no como una imitación, sino como si alguien hubiera copiado su voz a la perfección, y justo desde el lugar donde había escuchado los pasos. ¿Fue un animal? ¿Algún loco en el bosque? ¿Un eco? ¿Algo más? No lo sé. Pero esa experiencia me hizo pensar que hay cosas en la naturaleza que no entendemos, lugares donde la lógica se dobla un poco, donde las reglas no aplican, como si algo estuviera probando si puede engañarte usando algo familiar.
Mi prima no era solo mi prima, era como mi hermana. Crecimos juntas desde que tengo memoria. Éramos inseparables, los mismos gustos, las mismas manías, nos reíamos de las mismas cosas tontas. Cuando éramos niñas, dormíamos en la misma cama durante las vacaciones y nos prometíamos que, aunque creciéramos, siempre íbamos a estar una para la otra. Y lo cumplimos, hasta donde pudimos. A los 30, su diagnóstico llegó como un golpe devastador: cáncer y del agresivo. Desde el principio sabíamos que era complicado, pero ella le puso empeño como siempre lo hacía con todo en la vida. Peleó con fuerza, cada quimioterapia, cada bajón, cada día en el hospital. Yo estuve con ella en todo lo que pude, acompañándola como ella me había acompañado tantas veces a mí. Pero al final, el cuerpo no aguantó más. Cuando falleció, sentí que se me rompía una parte del alma que nunca había sentido así de rota antes. Y como si el universo no tuviera suficiente con eso, pocas semanas después, perdí un embarazo. Era muy reciente, estaba dentro del primer trimestre, pero era deseado, muy deseado, y no se lo había contado a nadie todavía, excepto a ella en uno de sus últimos días lúcidos. Le dije bajito, en voz temblorosa, mientras le acariciaba la mano, y aunque ya estaba muy débil, me sonrió. Me dijo: ese bebé va a ser hermoso, vas a ver. Así que de golpe me encontré con dos duelos encima, en silencio, una tristeza que me dejaba sin aire. La noche en que pasó lo que voy a contar, yo no estaba bien. Llevaba días sin dormir bien, con la cabeza hecha un nudo y el corazón partido. Me acosté sin muchas esperanzas de descansar. Me acuerdo de que era una de esas noches en las que no sabes si estás dormida o despierta, donde todo es borroso, hasta que de pronto me desperté, pero de golpe, como si alguien me hubiera llamado, aunque no hubo ningún sonido. Y ahí estaba, ella, mi prima, sentada al borde de mi cama. No era un recuerdo ni un sueño confuso, era ella, tal como era cuando estaba sana, pelo suelto, sonrisa cálida, esa mirada que siempre te daba calma, y en sus brazos, un bebé. No podía verle la carita, estaba envuelto en una mantita blanca, como acurrucado, profundamente dormido. Yo me senté de golpe, desconcertada, con lágrimas en los ojos. ¿Quién es ese bebé?, le pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Me miró con una ternura que no puedo describir con palabras, y me respondió: es tuyo, Dios dijo que puedo amarlo y cuidarlo hasta que vengas. Me quedé en shock, pero no por miedo, era una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar, como si el corazón se me rompiera y se me reparara al mismo tiempo. Lo siguiente que dije no me pareció que saliera de mí, pero lo dije, o lo sentí tan real como si lo hubiera dicho: gracias, por favor, cuídalo, los amo a los dos. Ella sonrió, de esa manera que solo ella sabía sonreír cuando estaba feliz de verdad, y se desvaneció, despacito, como si se disolviera en el aire. Me quedé un momento mirando el borde de la cama, puse la mano sobre el colchón, donde ella había estado sentada, y juro por todo lo que amo que la cama seguía tibia, como si realmente hubiese estado ahí, como si acabara de irse. Esa noche lloré, sí, pero fue distinto. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas tranquilas, de paz. Sentí que, de algún modo, ellos estaban bien, juntos, que mi prima no se había ido del todo y que mi bebé tampoco estaba perdido. Desde entonces, no volví a soñar con ellos, ni espero volver a hacerlo. Pero ese momento quedó grabado con una nitidez que no se borra. A veces pienso que mi mente me jugó una pasada, que fue mi cerebro buscando consuelo, y la verdad, aunque no pueda explicarlo, yo elijo creer que fue real. Hace unos años, cuando todavía vivía con mis hermanos, solíamos salir en el carrito de golf a dar vueltas por un vecindario que quedaba cerca de casa. Era una zona con muchas granjitas pequeñas donde cada casa tiene como su propio minicampo. Era uno de esos días en los que no tienes nada mejor que hacer, así que nos subimos al carrito, pusimos música y nos fuimos a dar una vuelta, sin rumbo, solo por pasar el rato. Íbamos charlando de cualquier cosa, riéndonos de todo y nada, cuando de repente pasamos frente a una casa que nos llamó la atención. Tenía una estatua de un caballo en el jardín delantero. No era algo común. Estaba justo en el centro del pasto, toda blanca y medio desproporcionada, como si alguien la hubiera comprado por internet sin revisar el tamaño real. Nos causó gracia. Todos la vimos. Hasta hicimos un par de chistes tontos sobre si era el guardián del vecindario o si el dueño era fan de las carreras.
Seguimos andando. Como el vecindario era grande y tenía una entrada por un lado y la salida por el opuesto, fuimos derecho hasta la parte final para salir. Pero ahí es donde todo se volvió raro. A los pocos minutos, cuando ya íbamos saliendo del vecindario, pasamos por la misma casa, la misma estatua del caballo, el mismo auto estacionado en el mismo lugar, mismas sillas en el porche, mismo color de pared, todo igual. Todos nos quedamos callados por un segundo, como si el cerebro necesitara procesarlo. Uno de mis hermanos dijo, ¿eso no lo vimos ya? Y sí, lo habíamos visto, pero era imposible. El vecindario era un bucle largo, no había forma de haber dado la vuelta y pasado 2 veces por el mismo lugar sin darnos cuenta. Además, era la única casa con esa estatua ridícula, imposible confundirla. Estaba en la entrada del barrio y ahora aparecía como si fuera la casa de la salida. Comentamos que era extraño, nos reímos incómodos y lo dejamos pasar. Supongo que así funciona la mente. Si no entiendes algo, lo archivas en la carpeta de cosas raras que no vale la pena pensar demasiado. Pero eso cambió 2 años después. Yo ya manejaba por mi cuenta y tenía que ir seguido a entrenamientos de fútbol a las afueras de la ciudad. Había que cruzar una parte súper residencial, nada del otro mundo, casas modernas, todo tranquilo. Era un trayecto de unos 15 minutos hasta la estación de servicio más cercana. Una tarde cualquiera, mientras iba camino al entrenamiento, miré por la ventana sin pensar en nada en especial, y ahí estaba. La misma casa, no una parecida, la misma. Misma estatua del caballo en el jardín, mismo número en la dirección, mismo auto viejo estacionado, mismo color de pintura, mismas sillas blancas en el porche. Incluso en el campo de atrás estaban los mismos caballos que vi aquella primera vez, exactamente igual. Me quedé helado. Sentí como si alguien hubiera copiado y pegado la casa entera desde ese vecindario perdido hasta este otro barrio totalmente diferente. Era como si no existiera lógica, como si la realidad misma se hubiera equivocado. Lo más inquietante fue lo que pasó después. Empecé a pasar por esa casa 2 o 3 veces por semana durante casi 2 meses, y en ninguna de esas veces vi a una sola persona ahí. Nunca estaban prendidas las luces, nunca se abría una ventana, nunca se movía el auto, nada, como si la casa estuviera congelada en el tiempo. Y créeme, yo me fijaba. Cada vez que pasaba le echaba un ojo, quería ver aunque sea una cortina moviéndose, algo, pero no. Y no solo yo lo noté, lo hablé con mi hermana una vez y me dijo que también le daba mala espina, que parecía una maqueta más que una casa real. Y hasta el día de hoy, que yo sepa, la casa sigue ahí, igual de callada, igual de intacta. No tengo una explicación, tal vez fue una coincidencia. Tal vez la casa original la demolieron y alguien decidió hacer otra idéntica. Pero eso no explica cómo la vimos 2 veces en el mismo recorrido la primera vez, como si se hubiera duplicado delante de nuestros ojos. Y bueno, supongo que ese fue mi glitch, el día en que la realidad me mostró que no siempre está tan bien programada como creía. Esta historia me la contó mi madre cuando yo era chica y desde entonces nunca pude sacármela de la cabeza. Siempre creí que las historias familiares eran exageradas, como esas anécdotas que se agrandan con el tiempo. Pero esta no. Nadie la cuenta con emoción, nadie se ríe al recordarla. Al contrario, es como si todavía les pesara. Mi abuelo creció en una zona rural del Medio Oeste, allá por los años 40. Eran 6 hermanos en total y vivían en una casita de madera a varios kilómetros del pueblo más cercano. No había vecinos a la vuelta de la esquina ni autos pasando cada tanto. Era un lugar aislado, rodeado de campos y árboles altos, donde el silencio era parte del paisaje. La familia no tenía mucho, se las arreglaban con lo que podían, una huerta modesta, algunas gallinas y una mula vieja para cargar cosas. Mi abuelo era uno de los del medio, pero la que más cercana era a él se llamaba Sara, su hermana menor. Ella tenía 13 años cuando pasó todo. Era de esas nenas que parecían tener siempre energía de sobra, curiosa, habladora y con esa risa que se escucha desde otra habitación. Una tarde, sin previo aviso, Sara empezó a sentirse mal. Al principio parecía solo una fiebre común, algo que en esos tiempos se trataba con descanso y paños fríos. Pero en solo 2 días, su estado empeoró drásticamente. Empezó a temblar, sudar sin parar y a decir cosas sin sentido.
Una noche, incluso se sentó en la cama de golpe, los ojos cerrados, el cuerpo rígido, como si algo invisible la hubiera despertado. Pero estaba inconsciente. Mi abuelo decía que era como verla poseída. La familia no sabía qué hacer. No tenían coche y la farmacia más cercana quedaba a más de 10 millas, un trayecto imposible a pie con un enfermo en casa. Así que decidieron que uno de los hermanos mayores y el padre irían a pedir ayuda a una familia que vivía más lejos, con la esperanza de conseguir algo de medicina o al menos comida para pasar los próximos días. Mi abuelo y su hermana mayor, Glenna, se ofrecieron a quedarse a cuidar a Sarah mientras los demás se iban. Esa noche fue larga. Glenna se quedó sentada al lado de la cama de su hermana menor, casi sin parpadear, mojando paños con agua fría, cambiándolos a cada rato. Mi abuelo dormía intermitentemente en una silla, medio recostado, despierto cada vez que escuchaba a Sarah gemir o mover los pies bajo las sábanas. En algún momento de la madrugada, Sarah dejó de moverse por completo. Glenna la tocó y dijo que seguía caliente, pero su respiración era muy leve, casi imperceptible. La familia regresó esa misma noche, exhaustos, con algo de comida y unos remedios caseros que les dio la vecina. Lo primero que hizo la madre al llegar fue ir directo a la habitación. Se acercó a la cama de Sarah, como lo había hecho tantas veces en los últimos días, y le puso un trapo húmedo sobre la frente. En ese momento, sin advertencia, los ojos de Sarah se abrieron de par en par. No los abrió lentamente como alguien que despierta, no. Fue un gesto brusco, repentino, como si alguien la hubiera sacudido desde adentro. Su mirada estaba fija, clara, como si hubiera vuelto en sí por completo. Levantó un poco la cabeza, miró directo a su madre y dijo con una voz firme, extrañamente clara: «El Señor quiere a Glenna». Y en cuanto terminó de hablar, su cabeza cayó hacia un costado. El cuerpo le dio un espasmo, uno solo, antes de volver a quedar completamente quieta. Se había desmayado otra vez, o eso pensaron en ese momento. Mi madre me contó que, después de eso, la casa se llenó de un silencio pesado, como si incluso el viento se hubiera detenido. Nadie entendía qué había pasado. La madre se quedó congelada, mirando a la hija inconsciente, sin decir una palabra. Glenna, que había escuchado todo desde la esquina de la habitación, solo se abrazó los brazos como si tuviera frío de golpe. A la mañana siguiente, Sarah fue encontrada sin vida. La fiebre la había consumido, pero lo más desconcertante vino unos minutos después. Cuando fueron a despertar a Glenna, no respondía. Estaba acostada de lado, con una expresión tranquila, como si simplemente estuviera dormida. Pero ya no respiraba, no tenía fiebre, no había mostrado ningún síntoma de enfermedad y no había ningún signo de trauma. Glenna, con 17 años, murió sin causa aparente, la misma noche en que su hermana menor había dicho que el Señor la quería. Los médicos del pueblo no pudieron dar una explicación clara. Paro cardíaco repentino, dijeron, aunque no hubo autopsia ni muchos estudios. Era campo, años 40. Las cosas pasaban y uno aprendía a aceptarlas. Pero nadie de esa familia pudo hacerlo del todo. Mi abuelo no hablaba de eso casi nunca. Solo una vez lo escuché contarlo, cuando ya era viejo. Dijo que durante años soñó con esa noche. A veces veía a Sarah con los ojos abiertos, llamando a Glenna con la mano. A veces soñaba que Glenna lo despertaba y le decía que se tenía que ir, que ya la estaban esperando. Lo más raro de todo es que en la casa de mi abuelo siempre hubo una habitación que nadie quería usar. Era la habitación donde Glenna dormía. A pesar de que pasaron décadas, nunca más nadie la usó como dormitorio. Ni sus hijos ni sus nietos. Estaba ahí, intacta, como si algo de ella nunca se hubiera ido. Yo tenía unos 8 años. Era la época en la que mi obsesión con el Rey León estaba en su punto máximo. Me pasaba los días rugiendo, gateando por el piso y fingiendo que vivía en la sabana africana, aunque en realidad estaba en la escalera de mi casa suburbana. Ese día en particular estaba jugando solo, medio trepado en los escalones, que para mí eran una especie de montaña rocosa desde donde Simba habría rugido con orgullo. En mi cabeza todo tenía sentido. Nuestra escalera tenía un descansillo a la mitad, donde giraba y seguía hacia el piso de arriba, donde estaban los dormitorios. Abajo, justo frente a la puerta principal, estaba el recibidor. Era una casa común, tranquila, de esas donde no pasa nada demasiado raro. O eso pensaba yo. Estaba completamente metido en mi papel de león, cuando de repente escuché que golpeaban la puerta de entrada. No timbraron, golpearon.
Eso ya me pareció raro porque nadie en mi familia tocaba la puerta. Todos tenían llave o simplemente entraban. Me asomé, abrí la puerta y ahí estaba mi papá, pero no como lo veía todos los días. Él es policía, pero normalmente no lo veía con el uniforme en casa porque siempre se cambiaba en la estación. Esa vez estaba con su uniforme ceremonial, el más elegante que tiene. Ese que solo usa para actos oficiales, desfiles o funerales de estado. Llevaba todas sus medallas, insignias, alas doradas en el pecho. Impecable. Pero lo más raro no era eso, era su cara. Estaba completamente serio, sin expresión, como si estuviera mirando a través de mí. No dijo ni una palabra. ¿Papá?, le dije, dando un paso atrás. ¿Estás bien? Nada, sin responder, sin siquiera mirarme. Caminó con paso firme, casi mecánico, hacia el interior de la casa y empezó a subir las escaleras. Yo me quedé unos segundos en la puerta, medio confundido. Luego me levanté del piso y lo seguí, aunque no al mismo ritmo, porque todavía seguía medio metido en mi juego de león, y subí a las escaleras como un felino cazador. En la parte de arriba hay otro descansillo del que salen todas las habitaciones, la mía, la de mis padres, el cuarto de mi hermana y un baño. Subí lo más rápido que pude y cuando llegué arriba no había nadie. Todas las puertas estaban abiertas, pero revisé una por una. Vacío. Ni rastro de él. Era imposible que hubiera bajado sin pasar por mí. La única escalera era esa. Bajé corriendo, ya olvidándome del juego y con el corazón latiendo fuerte. Lo encontré en el living, tirado en el sillón, vestido con ropa de entrecasa, mirando televisión con los pies en alto y un vaso de gaseosa en la mano, totalmente tranquilo, como si no se hubiera movido en todo el día. ¿Papá?, le pregunté, todavía agitado. ¿Cómo hiciste para cambiarte tan rápido y bajar sin que te viera? Me miró como si le hablara en otro idioma. ¿De qué hablas?, le conté todo. El golpe en la puerta, cómo lo vi con su uniforme de gala, cómo subió las escaleras sin decir nada, cómo lo busqué en todas las habitaciones y desapareció. Me escuchó en silencio y cuando terminé solo dijo: no me moví de acá en las últimas 2 horas. Mi mamá estaba en la cocina, que se ve desde la sala, y asintió con la cabeza. Sí, mi amor, tu papá ha estado ahí toda la tarde, confirmó sin dudar. No supe qué más decir, no tenía sentido. Lo había visto, lo había escuchado subir las escaleras, había sentido su presencia, y sin embargo, ahí estaba, como si nada hubiera pasado. Mis papás no le dieron importancia, ya que era un niño con una imaginación muy activa. Esa noche no pude dormir bien, me costaba dejar de pensar en lo que vi. A lo largo de los años, cada tanto vuelvo a recordar ese momento. Incluso hoy, de adulto, me acuerdo del sonido exacto de las botas subiendo los escalones. Del brillo de las insignias, de esa mirada vacía, fija, como si no me viera realmente. A veces me pregunto si fue mi imaginación, un sueño raro mezclado con mis juegos de niño. Pero no se sintió así, se sintió demasiado real, tan real que por instinto toqué el barandal después para comprobar que seguía ahí. Nunca volví a ver esa versión de mi papá, nunca más apareció el uniforme ceremonial en casa. Pero desde ese día, cada vez que lo veo ponerse su uniforme, aunque sea en fotos, no puedo evitar sentir un pequeño escalofrío, como si en algún rincón del universo todavía existiera ese otro papá, el que no hablaba, el que no parpadeaba, el que no era exactamente él. En este vasto multiverso, lleno de infinitas posibilidades, hoy celebramos una de las más especiales, tu cumpleaños, querida Carolina. Esperamos que en cada universo posible, este día esté lleno de alegría y sorpresas maravillosas para ti. De todo corazón, deseamos que este año todos los universos conspiren a tu favor. En Cuentos Tenebrosos te envía un fuerte abrazo. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.